Voy a ser sincero, soy consciente de que llevo semanas haciendo vídeos sobre filosofía antigua, pero también es cierto que llevo semanas leyendo sobre este tema y me parece que tiene temas que son muy guays para traer al canal. Pero sí, hago una promesa, este es el último vídeo de filosofía antigua que traeré en un tiempo. No paras, ¿eh? Que sí, que te prometo que sí. Respecto al tema del vídeo, hemos hablado de Platón, también hemos hablado de Aristóteles, así que, ¿te imaginas sobre qué tema puede ir este vídeo? No sé, tal vez Sócrates. No te vayas para atrás, más bien al contrario. Después de Aristóteles, ¿qué hay después de la filosofía de Aristóteles? Bueno, vamos a ir al grano, que me estoy mal acostumbrado a hacer vídeos demasiado largos. En este vídeo vamos a hablar de la etapa posterior a la filosofía aristotélica, la etapa helenística. Y esta etapa es bastante curiosa, pues tiene bastantes problemas en el momento de estudiarla. Algunos de estos son los que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Ajá, veo que vamos fuertes. ¿De qué problema vamos a hablar? Lo primero que vamos a ver es cómo situar la filosofía helenística dentro del panorama de la filosofía griega. Tras ello, lo que trataremos de hacer es ver qué características podemos atribuirle a esta etapa. Y por último, de lo que vamos a hablar es cómo es el desarrollo de la etapa que conocemos como filosofía helenística. Bueno, veo que tenemos trabajo y que se viene un vídeo largo. Voy a por café. Y antes que nada, como siempre, tengo que agradeceros vuestro apoyo porque es muy guay ver cómo van creciendo los vídeos. Y si queréis ayudar al canal, simplemente os pido que le deis like y dejéis un comentario porque eso me ayuda muchísimo a llegar a gente nueva. No os podéis imaginar la ayuda que implican estas dos cosas. Así que dicho esto, yo también voy a por mi café. Lo primero que hemos de comentar es que la filosofía helenística es una fase de la historia del pensamiento. Y este es el problema, situar esta etapa de la historia del pensamiento siempre ha generado cierta controversia, aunque esto en la filosofía antigua es algo bastante habitual. En la historia de la filosofía puede haber diferentes criterios de ordenación. Dependiendo del criterio que utilicemos, estableceremos unas u otras etapas. Por ejemplo, podemos hablar de la historia de la filosofía antigua en términos de escuelas, de autores o de temáticas. Y claro, esto hace que la segmentación de este periodo sea muy difícil de hacer. Y bueno, aunque no me quiero poner crítico, me parece un poco radical ponernos a separar la historia de la filosofía en partes como si fuera un pastel. Hemos de entender que la historia de la filosofía tiene la característica de ser un continuo. Es decir, en el momento en el que separamos, siempre van a haber controversias, siempre van a haber autores que queden en un lado que a otros les parezca incorrecto, y claro, aquí la polémica está servida. No obstante, podríamos decir que hay tres etapas generales de la historia de la filosofía, una inicial, una central y otra final, que más o menos va a tener cierto consenso. Vamos a estructurarlas de esta forma para que más o menos quede claro lo que estamos haciendo. En la etapa inicial nos encontramos con los primeros filósofos, gobernando en esta etapa los conocidos como presocráticos, también llamados a veces físicos. Con ello, el titulito que les debemos poner a esta etapa es el de filosofía presocrática. Por poner fechas que ya voy avisando, esto es una convención que no se cree mucha gente, pero bueno. La filosofía presocrática iría desde el siglo VII al siglo V. Se nos suele decir que son los primeros filósofos que hablaban sobre los orígenes del mundo, tratando de comprenderlo. Esto también es una reducción. En esta filosofía presocrática hay multitud de temas que van floreciendo, y podríamos hablar de subetapas temáticas que van cruzándose entre sí. Y bueno, si nos ponemos a comentar las diferentes escuelas que van apareciendo en este punto, tendríamos para un vídeo o dos. Así que tengamos claro que aquí aparecen muchos autores muy plurales. Por otro lado, en la etapa central hay menos consenso. Lo primero que haremos será situarla históricamente, entre el siglo V y IV a.C. Esta coincide con la etapa del esplendor de las polis y sobre todo de Atenas. Y aquí empezamos a perdernos un poco. Vamos a dividir esta etapa en dos subetapas bastante diferenciadas. En la primera etapa podríamos hablar de lo que podríamos definir como el giro antropológico. En ella los filósofos dejan de hablar tanto de la naturaleza y empezarán a centrarse más en los problemas del hombre, la polis, la ética, la política, etc. Aquí podríamos situar tranquilamente figuras como la de Sócrates o algunos sofistas como Gorgias, Protágoras, Hipias, etc. Luego, por otro lado, nos encontraríamos con una etapa de plenitud de la filosofía sistemática, situando a dos de los grandes autores de la filosofía occidental, Platón y Aristóteles. No me voy a poner a explicar esto porque ya sería increíble. Y ahora ya nos tenemos que centrar en la protagonista de este vídeo, la filosofía helenística. Esta es la gobernada por lo que conocemos como las escuelas helenísticas. Y todos aceptan situarlas más o menos tras la filosofía de Aristóteles. Muy bien, pero ¿cuándo acaba? Aquí hay dos propuestas. La primera es inscribir la filosofía helenística en el periodo helenístico griego. No obstante, hay otro grupo que lo que nos dice es que la filosofía helenística es mucho más largo, situándola desde el final de la teoría aristotélica hasta el inicio de la filosofía medieval. Con ello, hay quien consideraría que los autores de la filosofía romana son autores helenísticos. Esto se debe fundamentalmente a que hay quien considera que la filosofía romana es la heredera directa de la filosofía helenística y que no cambia demasiado las
las cosas. Con ello ven una continuación de lo helenístico en la filosofía romana, yendo más allá del periodo histórico de la Grecia helenística. Con ello, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora y con lo que nos tenemos que quedar es que la filosofía helenística se puede definir de dos maneras. Una que inicia tras la figura de Aristóteles y que abarca el periodo histórico helenístico griego. Mientras tanto, la otra definición nos dice también que la filosofía helenística inicia tras la figura de Aristóteles, pero termina justo antes del inicio de la filosofía medieval. Hecho bastante complicado porque, como veremos, dividir estos dos momentos es muy difícil. Como todo en filosofía, ya hemos dicho que partir la historia de la filosofía en partes siempre va a ser algo problemático. Lo cierto es que es bastante difícil aceptar una u otra definición, pues cada una tiene sus pros y sus contras. También es verdad que aceptes una u otra, siempre vas a tener que tener las dos en cuenta, porque en los diferentes manuales de filosofía estas se van entremezclando, así que siento un poco dificultad del trabajo. Por un lado, estoy de acuerdo con que la filosofía helenística y algunos autores de la filosofía romana no son del todo iguales. No obstante, tampoco podemos obviar que estos dos momentos de la historia de la filosofía están íntimamente relacionados. No tendríamos la misma imagen de la historia de la filosofía helenística sin autores como Séneca, Epícteto o Lucrecio, y estos tres autores evidentemente son latinos. Con ello lo que queremos decir es que es normal que aparezca esta dualidad de definiciones, porque también es comprensible que la filosofía helenística sea entendida como la etapa final del pensamiento antiguo y no simplemente como la filosofía propia del periodo helenístico griego. Esto no significa que no vayamos a hablar de autores o corrientes del periodo latino. Sería dejar demasiado cojas las diferentes explicaciones que vamos a dar a continuación. Lo que sí que vengo a decir es que cuando hablemos de un autor helenístico que sea latino, se puede tomar o no como autor helenístico dependiendo de la definición. Y ahora bien, si el primer problema nos parecía complicado, el segundo puede parecer bastante horrible. Nos referimos al problema de la caracterización de la filosofía helenística. Y en este caso no importa qué definición escojas de filosofía helenística. Da igual si escoges una definición más concreta o más amplia de la misma, siempre va a ser difícil encontrar características que unifiquen este periodo. Y lo peor de todo es que cuando nos ponemos a investigar y a leer textos sobre filosofía helenística, cada autor dice cosas totalmente diferentes o da importancia a unas y otras cosas. Por lo tanto, tener una fundamentación en nuestras lecturas sobre las características de lo helenístico es muy difícil. Y ahora me pregunto, ¿por qué es tan complicado establecer estas características? Podríamos decir que podemos encontrar dos causas que nos vienen bastante bien para poder entender esto. Y sí, también podemos decir que hay otras, sin embargo, dos que vemos que son muy interesantes y que ejemplifican bastante bien la complejidad de este momento son estas. Lo primero que hemos de entender y el primer problema es que cuanto más largo es un periodo, más difícil es establecer unas características que nos permitan comprenderlo en su totalidad. Es muy difícil, por ejemplo, establecer unas características concretas de toda la filosofía medieval que siempre se cumplan, porque cuanto más dura un periodo, mucho más difícil es establecer unas características que se correspondan con todo él. En el caso más amplio de la filosofía helenística podríamos ver que este periodo dura en torno a 6 o 7 siglos, por lo tanto es un periodo bastante grande que es muy difícil de unificar. No obstante, incluso en la definición más concreta de este periodo, que hace que la filosofía helenística dure en torno a 3 siglos, también es muy difícil establecer unas características, y esto se debe a que este periodo es profundamente ecléctico. ¿A qué nos referimos con esto? Con que en este periodo aparecen numerosas escuelas filosóficas que cada una es de su padre y de su madre. Y sí, hay unas ciertas características concretas que se cumplen con algunas, pero es bastante difícil establecer unas que se cumplan con todas. Pensemos que en este periodo no solo aparecen escuelas concretas de la filosofía helenística, sino que se siguen tendencias previas, y esto hace muy difícil establecer unas características que se cumplan siempre en este periodo. Vamos, unificar un periodo de la historia de la filosofía en el que hay tantas tendencias siempre es una tarea muy difícil, y esto nos recuerda también algo que sucedía en el Renacimiento, como comentamos en este vídeo. Pero también es cierto que sí que hay una serie de características que parecen tener cierto reflejo dentro del pensamiento helenístico. No se van a escribir a la mayoría de los autores helenísticos, pero sí es bastante importante tenerlas en cuenta. La primera, ya la hemos comentado antes, es que en la filosofía helenística hay un profundo eclecticismo. Y sí, esto que hemos comentado antes como un problema, lo podemos transcribir como una característica propia del periodo helenístico. En este periodo se encuentran numerosas escuelas, esto también lo hemos comentado, y lo interesante es que entre ellas vamos viendo cómo se van interconectando ideas y van desarrollándose con el tiempo. Este eclecticismo es tan importante que incluso aparecería una escuela propiamente ecléctica, o al menos una tendencia dentro de este pensamiento. Otro tema bastante importante a tener en cuenta es que en la filosofía helenística nos encontramos con un fuerte individualismo. Previamente, con autores como Platón y Aristóteles, lo social y lo colectivo era fundamental. La importancia de la polis era un tema recurrente dentro de estas obras.
No obstante, debido al contexto histórico de este momento, que fue bastante revulsivo, las filosofías de este periodo empezarían a centrarse en el individuo. Es por ello que las diferentes tendencias empezarían a centrarse sobre todo en el sujeto. Con ello, un tema recurrente de estas teorías fue la felicidad y no tanto el bien social, que era recurrente en momentos anteriores. Y un último aspecto que también hay que remarcar es que en la filosofía helenística lo práctico adquiere mucha importancia. Así, muchas posturas helenísticas tomarían la ética como un tema central de sus obras. Previamente habíamos visto con Platón y Aristóteles que la metafísica era la base de todo. No obstante, aquí no se teorizaría tanto sobre metafísica, que también habrán casos, sino que nos centraríamos más en temas más prácticos. No obstante, esta característica no se corresponde a todas las escuelas. Hay ciertas escuelas que son mucho más metafísicas que otras, o sí tienen ciertas valoraciones metafísicas. Pero bueno, eso es otro tema que ya bastante largo va a ser este vídeo. En conclusión, lo que hemos tratado de hacer es mostrar algunas características que más o menos puedan adscribirse al periodo helenístico, aunque no en su totalidad. Pero antes de todo esto, lo que hemos hecho es resaltar algunos problemas que aparecen cuando hablamos de la filosofía helenística, y sobre todo de su caracterización. Estos dos problemas en resumen eran la extensión del pensamiento helenístico y la gran cantidad de tendencias que hay en este momento. Y ahora entramos en la última de las cuestiones que venimos a plantear en este vídeo: cómo se desarrolla la historia de la filosofía helenística. Y sí, este tema vuelve a ser complejo por el problema de la definición de la filosofía helenística. No obstante, he encontrado una explicación del desarrollo de la historia de la filosofía helenística que me parece bastante interesante debido a que une estas dos definiciones. Este es el que nos presenta el archifamoso Manual de la Historia de la Filosofía escrito por Frederick Copleston. Ya dije en este vídeo que uno de los imprescindibles para aprender historia de la filosofía son los manuales de Copleston. Continuemos con el esquema de antes, que nos va a venir bastante bien para poder hablar de este tema. Lo primero, vamos a delimitar la filosofía helenística como el último tramo de la filosofía antigua, iniciando en el siglo III a.C. y terminando en torno al siglo IV después de Cristo. Así, esta gran etapa la vamos a dividir en tres periodos más pequeños. Vayamos por el primero. Esta sería la etapa propiamente helenística en sentido histórico. Es aquella filosofía que se da durante la Grecia helenística histórica. Por ello, esta abarca desde finales del siglo IV o principios del siglo III hasta el siglo I a.C. Digamos que en este punto encontramos corrientes que continúan con pensamientos anteriores, como el platonismo o academicismo y el aristotelismo o peripatetismo. No obstante, junto a ellas se desarrollarán unas escuelas muy interesantes propiamente helenísticas. Estas son el estoicismo, el epicureísmo o el escepticismo. Hay más corrientes a comentar, pero estas son normalmente las más interesantes. Además encontramos otras tendencias de carácter ecléctico, pues habrá autores que mezclen posturas de diversas escuelas. Cada una de estas escuelas tiene características y posturas diferentes que son muy chulas y dan para varios vídeos. Lo interesante en este periodo es que encontramos a las primeras grandes escuelas helenísticas, como lo son el estoicismo, el escepticismo o el epicureísmo, contrapuestas a tendencias previas que se van desarrollando, como lo son el platonismo o el peripatetismo. Cerrada esta etapa, entramos en una etapa intermedia que es bastante compleja de analizar. Esta temporalmente la ubicamos entre el siglo I a.C. y III después de Cristo. En este periodo perviven más o menos dos escuelas que serían el escepticismo y el eclecticismo. No obstante, habrá autores que se acojan a las enseñanzas de personas ilustres previas, es decir, de escuelas anteriores. Por ello, el estoicismo o el epicureísmo siguen apareciendo en autores de la filosofía romana. Esto nos permite entender por qué autores como Séneca o Epícteto tienen posturas estoicas o Lucrecio tiene una postura epicúrea. Siguen tendencias previas, pero sin adscribirse a una escuela concreta. Por último, la última de las etapas es la que consideraríamos como el puente entre la filosofía antigua y la filosofía medieval, y se sitúa concretamente en los siglos III y IV después de Cristo. En ella reina una corriente que es el famoso neoplatonismo, ubicándose en el centro de esta postura Plotino. En él se rescatan ideas platónicas fundiéndolas con planteamientos orientales. Es esta corriente la que será susceptible de fundirse con el cristianismo, que empezaría a desarrollarse rápidamente. Por ello encontramos autores ya cristianos pero que no se pueden separar de esta tendencia, como San Agustín o Pseudo Dionisio. Sobre estos hay debate de en qué periodo situarlos, pero bueno, no vamos a entrar en esto porque es bastante complejo. Entendamos en conclusión este último periodo como un momento de transición entre estas dos grandes etapas de la historia de la filosofía. En resumen, hemos escogido este desarrollo para comprender cómo se produce esta última etapa final de la historia de la filosofía antigua, cómo se inscriben las dos tendencias que hemos nombrado anteriormente. Y lo último que tenemos que comentar es que no podemos negar que la filosofía helenística es muy compleja en sí, por la cantidad de tendencias que en ella habitan.
como hemos podido ver también. Con esto lo que hemos podido apreciar son algunos aspectos fundamentales dentro de lo que consideramos la filosofía helenística. Así hemos visto que este periodo filosófico es bastante difícil de situar dentro de la historia del pensamiento antiguo. Además, también podemos decir que aunque es bastante difícil encontrar unas características que unifiquen todo este periodo, sí podemos decir que hay algunos aspectos que resuenan dentro de este. Y por último, hemos podido encontrar un modelo de desarrollo que más o menos nos permite entender cómo sucedió este momento, aunque sea de una forma muy escueta. No obstante, también es cierto que podemos plantear algunas preguntas que nos tenemos que hacer. La primera es cómo se desarrollan las diferentes escuelas helenísticas. También me pregunto cuáles son las obras de este periodo que son más recomendables leer. Y por último, cómo se relaciona este cristianismo con el neoplatonismo helenístico. Por desgracia, tendremos que responder a esto en próximos cafés. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda. Si queréis preguntarme lo que sea o decirme cualquier cosa, os leo. Y si queréis seguirme la pista, suscribiros a este canal y seguirme en redes. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Otro día más perdido en mis grabaciones. Luz, ¿de verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio que voy a aparecer aquí una bombilla? Vamos, a veces me parece tan sorprendente decir algo bien. Bastante dentro de la filosofía helenística. Mis gatos me odian.